En la producción lechera, el desempeño de un animal se relaciona con su solidez estructural, ya que al estar bien conformado tiene mayor producción y longevidad. Para poder evaluar el estado físico de un animal de raza lechera, se ha desarrollado la clasificación lineal, que representa un ordenamiento numérico de algunas características que describen el cuerpo. El objetivo de este ejercicio, al examinar específicamente muchas de las partes de la vaca, es fortalecer sus deficiencias. Esto gracias a la inseminación o monta correctiva que puede hacer el toro. Entonces, cada vez más, se irá mejorando la calidad de los animales de lato cría tras cría. De cada una de las características que se evalúan en la vaca, se asigna un código de 1 a 9, donde 1 es un extremo biológico y 9 otro extremo biológico. Esto no quiere decir que 1 sea excelente y 9 malo, o viceversa. Según el propósito de cada una de las partes, se sabe si es o no beneficiosa para la estructura de la vaca. Para la clasificación que haremos en esta oportunidad tendremos la participación de la vaca Candy. Este espécimen con 6 años de edad y 3 partos es de raza Holstein, con una gran productividad lechera. El cuerpo de esta hembra será dividido en 5 grandes partes, que a su vez se subdividirán. Estas 5, que poseen un porcentaje determinado sobre la clasificación final, son la estructura y capacidad con un 18%, el anca con un 10%, las patas y pezuñas con un 20%, el sistema mamario con un 40% y finalmente la angularidad de la vaca con un 12%. Entonces vamos a empezar en esta vaca con las características de estructura y capacidad que dijimos valía 18%, y vamos a empezar con la primera característica, que es la estatura, y la estatura la definimos como la altura que tiene la vaca a nivel de la cadera, tomada en el lomo entre los huesos de la cadera. Entonces vamos a tomar la medida aquí. Y vemos que es una vaca que tiene 143 centímetros de alzada. Luego seguimos con la siguiente característica, que es la altura relativa del tren anterior, y es la comparación entre la estatura de la vaca tomada en el tren anterior con la que acabamos de medir. Entonces vamos a tomar la estatura a nivel del tren anterior y encontramos que la vaca tiene 143 centímetros también. Estas dos clasificaciones nos quieren decir que esta vaca está bien nivelada. Posee la misma estatura intermedia, tanto en el tren anterior como en el posterior. Luego vamos con otra característica que se llama tamaño y hace referencia al peso de la vaca. Entonces vamos a tomar la medida del peso de la vaca, tomada aquí a la altura de la línea del corazón. Y vemos que es una vaca de 504 kilos, ¿sí? Para el estado en el que ella está, con 3 partos, es una vaca ya madura de 6 años, le vamos a asignar también un código 5. En este ítem de tamaño podemos observar el conocer el peso en que puede estar el animal. Vamos a continuar aquí con lo que es la profundidad del cuerpo. Lo tomamos más o menos hacia la mitad de la vaca y lo que hacemos es trazar una línea, ¿sí? Más o menos como lo estamos mostrando aquí, entre el codito de la vaca aquí, y miramos la proporción de cuerpo que hay por debajo de esa línea. Entonces aquí pues nos alejamos un poco de la vaca para poder tener como la apreciación completa, y vemos que es una vaca lo suficientemente profunda, ¿sí? Hay una buena proporción de cuerpo que se va por debajo de esta línea. Le asignamos un código 6, que significa que ella es ligeramente profunda. Lo ideal para esta característica del animal es que su vientre sea un 7, un vientre profundo, mas no exageradamente profundo, para que las capacidades de su tracto digestivo se desarrollen adecuadamente. Por último,
último analizamos en esta parte de estructura y capacidad el lomo de la vaca. El lomo es esta porción de la línea dorsal entre los huesos de la cadera y más o menos aquí a la mitad de la vaca. Y lo que analizamos aquí es la posición de estas vértebras, ¿sí? Lo largo de ese lomo, lo fuerte de esa inserción aquí, ¿sí? Y la posición de estas vértebras cortas. ¿Qué buscamos? Que el lomo sea aquí arqueado, ¿sí? Que sea amplio desde el comienzo hasta el final y que además estas vértebras muestren aquí fortaleza, que sean ligeramente rectas o ligeramente hacia arriba, porque esta es la porción que nos une la vaca, digamos el tren anterior con ese tren posterior. Entonces en esta vaca observamos un lomo que tiene unas vértebras que son salientes aquí, observamos un lomo ancho pero que se cierra relativamente rápido, ¿sí? Y no observamos mucha fortaleza aquí porque observamos esto un poco hacia abajo. Entonces a esta vaca le vamos a dar un código 5 en ese lomo, es un lomo intermedio. El lomo, relacionado con su columna vertebral, soporte de tracto reproductivo, sistema mamario y tren posterior. Seguimos a la macrocaracterística siguiente, que es la parte de anca. Esta parte del cuerpo del animal está siendo atendida con gran atención, ya que al ser mejorada más exactamente en el parto y posparto, será mucho más fácil la reproducción. Vamos a trabajar primero lo que es la colocación de los isquiones, ¿sí? Entonces vamos a ver la posición de estos huesos isquiones comparado con los ileones. Y lo que buscamos en una vaca es que estos huesos estén más abajo que los huesos de la cadera para que se forme un declive aquí que permita pues la eliminación de fluidos y un parto fácil en ella, ¿sí? A esta vaca observamos cómo tiene aquí un declive entre los huesos de la cadera y los isquiones, un declive de más o menos unos 2 a 3 centímetros. Por consiguiente le asignamos el código ideal a ella en esta característica, que es 5. Lo recomendable en esta parte del cuerpo de la vaca es que la parte final de su anca se encuentre ligeramente caída. Vamos a evaluar lo que es la amplitud de los isquiones y vamos a evaluarla tomando la distancia que hay entre las puntas de los isquiones. Entonces venimos aquí, medimos y encontramos que es una vaca que tiene 17 centímetros. El código ideal 9 es cuando el anca tiene 26 centímetros. ¿Sí? Ella tiene 17 centímetros y le damos un código de 4, que significa que es ligeramente angosta. Esta amplitud beneficia a la vaca a la hora del parto. Defectos, aquí también encontramos defectos que tienen básicamente que ver con la inserción de la cola, colas adelantadas, colas que salen muy altas, o cuando encontramos el ano un poco metido hacia adentro y la vulva pasa de tener una posición vertical a tener una posición ligeramente horizontal. Vamos a continuar aquí con la evaluación de patas y pezuñas, que habíamos dicho que valía 20% del puntaje final de la vaca. La primera característica que vamos a evaluar es el ángulo de la pezuña, que es el ángulo que forma el piso aquí con la pezuña, ¿sí? Entonces vamos a prolongar esa línea del pelo que se forma entre el casco y el pelo de la vaca y la vamos a prolongar hacia el extremo de la vaca anterior. Entonces vemos cómo la prolongación de esa línea del pelo nos da aquí en lo que es la rodilla de la vaca, ahí es el código ideal 7. Ese código ideal es más o menos unos 58 grados que tendría este ángulo que se forma aquí. Esta clasificación tiene mucho que ver con la siguiente característica, que busca protección para la vaca. Luego seguimos con lo que es la profundidad del talón y lo vamos a tomar como la distancia entre la línea del pelo y el piso, ¿sí? Y para esto pues nos ayudamos una regla, vamos a tomar la medida. Es una vaca que tiene casi 4 centímetros de talón y tenemos aceptado que 3,5 a 4 centímetros es el código ideal. Luego ella tiene un talón que hoy le damos código 9, quiere decir extremadamente profundo. El talón, al ser extremadamente profundo, nos garantiza que la vaca estará protegida y alejada de los terrenos abruptos que la puedan lastimar.
Luego vamos a continuar midiendo lo que es la calidad de hueso, ¿sí? La tomamos básicamente aquí, ¿sí? Y debajo del corvejón, ¿sí? Medimos desde atrás qué tan limpio es ese hueso, ¿sí? Una vaca lechera debe tener un hueso limpio, plano, ¿sí? No debe ser un hueso redondo ni encarnado. Entonces vamos a mirar esta parte aquí, ¿sí? Y esta parte acá, ¿sí? Es una vaca que tiene un hueso intermedio hacia tosco, ¿sí? No es el más plano, quisiera verlo un poco más plano aquí y sobre todo más plano en esta parte, ¿sí? Luego le vamos a dar un código 4 o 5 diciendo que ella es intermedia o ligeramente gruesa en el hueso. Esta forma del hueso nos indica si el animal es o no lechero. Cuando el hueso es plano indica que la nutrición de la vaca está dirigida a su producción de leche. Continuamos aquí midiendo lo que es la curvatura de la pata, la miramos de lado y la convención que vamos a hacer para medirla es trazar una línea que va desde la mitad del casco, más o menos que pase por la mitad del corvejón, y si esa línea termina aquí en la punta del isquion es una pata con una curvatura ideal, ¿sí? Si esa línea da hacia adentro de la vaca es una pata recta y si esa línea da hacia afuera de la vaca es una pata curva, entonces vamos a tratar de medirla en ella. Entonces recuerda, vamos a tratar de trazar la mitad de casco, ¿sí? Mitad de corvejón con esta parte de adentro, ¿sí? Y la línea da ligeramente afuera del isquion, diciendo que es una pata que está entre 5 y 6, siendo 5 intermedia y 6 ligeramente curva, ¿cierto? 5 sería aquí, como ella da un poco más afuera, entonces le vamos a dar un código 6, que significa que es ligeramente curva. La curvatura de la pata influye sobre su comodidad al caminar. Y por último vamos a evaluar lo que son las patas vistas desde atrás, ¿sí? Vamos a pararnos detrás de la vaca y vamos a ver cómo ella pone esos miembros posteriores, ¿sí? Que no junte los corvejones y que no saque las patas hacia afuera, ¿sí? Buscamos una pata que sea recta, que si yo trazo unas líneas aquí paralelas, ¿cierto? No se junten o se junten lo más lejos posible. Al ver a esta vaca pararse así, observamos que ella saca un poco la pezuña y mete un poco aquí los corvejones. Entonces el código ideal en esta característica es 9, que ella sea recta, pero ella hoy es un código 3 o 4, diciendo que las patas están cerradas de atrás. Esta parte de la vaca influye sobre la comodidad y el espacio que tenga la ubre. Vienen también defectos que podemos encontrar ahí, cuando las vacas por ejemplo están acalambradas, que al caminar levantan la pata, ¿sí? Lo marcamos como defecto. Cuando hay corvejones toscos aquí que están inflamados, ¿sí? Porque no hay una buena amortiguación, también lo marcamos como defecto. Luego seguimos a evaluar el sistema mamario de la vaca. Recordemos que vale el 40% del puntaje final, es la parte más importante de cualquier vaca lechera. Y vamos a empezar por medir lo que es la profundidad de la ubre. Profundidad de la ubre entendida como la distancia que hay entre el piso de la ubre, ¿sí? Y aquí una línea trazada a nivel de corvejón. Este sería el corvejón, ¿sí? Y vemos que ella tiene una ubre que está más o menos, trazando aquí la línea, ¿sí? Está más o menos a nivel del corvejón. Es una ubre que para ser una vaca de 3 partos, ¿sí? Y 6,5 años, es una ubre que está ligeramente hacia profunda, ¿sí? Porque buscamos que estas vacas nos duren 5, 6, 7, 8 partos. Cuando encontramos una ubre ahí, pues entonces le marcamos código 4, que quiere decir que es intermedia hacia profunda, ¿sí? Por los 3 partos. Esta distancia es necesaria medirla para la protección de la ubre con el suelo y la contaminación. Esta misma ubre en una vaca de 5 o 6 partos obtendría una calificación ideal. Por eso tener en cuenta el número de partos de la vaca es muy importante a la hora de la clasificación. Vamos a evaluar lo que es la textura de la ubre. Y la textura de la ubre es una apreciación subjetiva, visual, de ese tejido mamario, ¿sí? Que sea una ubre suave y podemos palpar.
¿sí? Tocar esa textura tanto en la ubre anterior como en la ubre posterior, ¿sí? Es una textura buena para esta vaca, ¿sí? Le vamos a asignar un código 7, siendo mejor su textura en la ubre posterior que en la ubre anterior. Esto quiere decir que la ubre de la vaca es suave. El ideal sería un 9, extremadamente suave y relacionada con su producción. Y luego evaluamos lo que es el ligamento medio suspensorio, que es el que divide la ubre, digamos, en dos mitades, ¿sí? En cuartos izquierdos y derechos, y comienza aquí arriba, pero ese ligamento viene aquí por dentro y sale hasta el final de la ubre anterior, ¿sí? Buscamos que sea un ligamento bien definido, ¿sí? Que tenga una hendidura bien marcada y que al yo separar aquí haya una buena distancia entre los cuartos. Es una vaca con un muy buen ligamento, que le vamos a asignar un código 8. Con esta calificación sabemos que el ligamento en las ubres de la vaca es muy fuerte, revelando resistencia en el soporte de la carga de leche. Sin embargo, el ideal sería un 9 extremadamente fuerte. Luego vamos a venir a evaluar lo que es la inserción de la ubre anterior, ¿sí? La inserción de la ubre anterior la evaluamos aquí y es cómo esa ubre se pega a esa pared abdominal, ¿sí? Entonces miramos que es una ubre que viene muy fuerte por aquí, ¿sí? Y por aquí empieza a presentar un poco de debilidad, ¿sí? Vemos aquí la forma, cómo se mete un poco, y es una ubre intermedia hacia débil, ¿sí? Le vamos a marcar un código 4, quiere decir que es una vaca que tiene una ubre que pudiera ser mejor ahí. Entonces la ubre anterior la vamos a analizar por ambos lados de la vaca, vamos a voltearla aquí para ver cómo está el otro lado. Y observamos que aquí es un poco menos buena esta ubre, ¿sí? Mire cómo la mano se me va, ¿sí? Y cómo ella se mete aquí un poco menos suave. Entonces habíamos dicho código 4 o 5 en ese lado, vamos a decir código 3 en este lado. Como es una vaca de 3 partos, tenemos la convención, cuando la vaca es primero o segundo parto le ponemos el lado más malo o el lado menos bueno, tratando de darle tiempo a ella de que demuestre que es buena, y cuando la vaca ya pasa de tercer parto le aplicamos el lado más bueno. Entonces le vamos a poner a ella 4 en inserción anterior de la ubre. Con esta característica se busca una buena adhesión de la ubre anterior al cuerpo de la vaca. Luego vamos a evaluar la colocación de los pezones anteriores y es la ubicación de ese pezón dentro del cuarto, ¿sí? Un pezón debe estar en el centro o ligeramente hacia adentro del cuarto para facilitar el ordeño. Entonces vemos como esta vaca tiene una muy buena colocación de pezones, que le vamos a dar código 5 o 6, que quiere decir en el centro o ligeramente hacia adentro. Según la calificación y para el momento del ordeño, este aspecto de la vaca facilita en gran medida el trabajo de extracción de leche. Y por último, en esta ubre anterior vamos a tomar lo que es el largo del pezón, ¿sí? Un pezón debe medir más o menos 5 centímetros, para que sea el código ideal 5, ya tiene 6 centímetros, ¿sí? Y entonces le ponemos código 6, que quiere decir pezón ligeramente largo. Para un ordeñador manual o mecánico, este pezón puede ser bastante cómodo. Continuamos aquí con lo que es la evaluación de la ubre posterior, donde vamos a evaluar 3 características. Vamos a evaluar altura de la ubre posterior, como la distancia que hay entre la vulva y el inicio del tejido secretor en esa vaca. Aquí nuevamente tomamos una medida, ¿sí? Que son más o menos unos 25 centímetros, y tenemos claro que para que sea el código 9, que es una ubre alta, debemos de tener más o menos unos 14 a 15 centímetros, ella tiene 25, ¿sí? Es una ubre intermedia, ¿sí? Es una ubre que le vamos a poner código 5, diciendo que puede ser más alta. Al ser más alta, la ubre posterior mejorará la capacidad de producción. Luego vamos a evaluar amplitud de la ubre, ¿sí? Y la distancia que hay entre esas dos líneas de tejido secretor. Tomamos la medida y es una vaca que tiene más o menos unos 11-12 centímetros de amplitud de ubre posterior.
El código ideal en esta característica nuevamente es 9, o sea, buscamos ubres extremadamente amplias, con valores aproximadamente de 18 a 20 centímetros. Ella con 10-12 centímetros que tiene es una ubre ligeramente estrecha. Le ponemos un código 3 que significa estrecha. Elementalmente, a más amplitud de la ubre, mayor puede ser su capacidad lechera. Sin embargo, no debe ser exageradamente amplia. Terminamos con lo que es la colocación de los pezones de la ubre posterior. Entonces nuevamente buscamos que el pezón se ubique en el centro del cuarto, ¿sí? Pero vemos como esta vaca tiene los pezones completamente hacia adentro del cuarto, y si usted los mira desde acá, ve que están casi cruzados, superpuestos. Entonces le asignamos un código 9, extremadamente juntos. Seguramente para las vacas con este tipo de pezones es muy complicado colocarles pezoneras para ordeño automatizado. Y proseguimos entonces a la última de las características, que es el temperamento lechero, ¿sí? O angularidad de la vaca. Esta es una vaca que cuando uno la mira tiene una amplitud más o menos de costillas de unos 3,5 centímetros, ¿sí? Y encuentra uno vacas que tienen inclusive hasta 5 o 6. ¿Sí? Ella falla un poco aquí en esta apertura, ¿sí? Y esa costilla no va muy hacia la ubre, miramos que va muy como hacia abajo de la vaca. Entonces vemos un gran triángulo acá, ¿sí? Vemos una vaca que le falta un poco más de angularidad y le vamos a dar un código 3 hoy, diciendo que ella es no angular, ¿sí? La capacidad del animal para consumir forraje se relaciona con la estructura de sus costillas. Si el margen de amplitud entre ellas es más amplio, será mucho mejor. Luego de asignar cada una de las evaluaciones, el clasificador ingresa los datos dentro de un software, donde se agrega el nombre de la vaca, su fecha de nacimiento, fecha de parto, días de parto al momento de la clasificación y el estado de la ubre. Además de esto, se incluyen los defectos de la vaca que pueda tener, hasta que el software arroje el resultado final. Bueno, hemos visto todas estas características que evaluamos en las vacas. Todas las características tienen importancia económica, no son caprichosas. Y lo que buscan es una vaca longeva que produzca mucho y a muy bajo costo. Entonces al final el ganadero va a recibir su hoja donde está la clasificación de su vaca y él puede hacer un apareamiento correctivo para que las hijas de esta vaca sean mejores que ella, duren más, produzcan más y a más bajo costo.